Realmente es un gusto estar con ustedes. Gracias a los organizadores. Gracias por el apoyo. Sabemos que tenemos que hablar de urbes y dentro de estas urbes en el futuro tenemos que determinar cómo vamos a generar mayor vivienda, sobre todo a precios accesibles. Esto nos trae un gran reto y voy a hacer solamente preguntas de sondeo rapidito porque la agenda va un poquito atrasada. Pero solo quiero saber que levanten la mano los que están abajo de 25 años. Pero no se vale. Luis. Otra vez, por favor, ¿cuántos abajo de 25 años? ¿Tres? Que estén entre 25 y 35 años. Bueno, ahí hay mayor representación. Arriba de 35, solo para dejarlo ahí. Ahí está, los de la T, perfecto. Pues les cuento que ustedes no son la mayoría. Esos que están arriba de 35 años no son la mayoría. Y esa es una oportunidad de nosotros para esos que sí son la mayoría. Tenemos que ver ese futuro en tres términos. Uno, hacia dónde van las ciudades. Lo otro es cómo deseamos que sean esas ciudades en el futuro y qué se está haciendo hoy. Y vamos a hablar de lo que es más grande para esas ciudades, la vivienda. Lo veíamos en presentaciones del señor alcalde, lo veíamos con Jeremy, que no sé qué se me hizo Jeremy, ¿alguien sabe dónde está? La vivienda representa el 70% del suelo. ¿Qué significa eso? Tenemos que prepararnos para esa vivienda. ¿Cómo estamos hoy? Y tenemos dos realidades. Y por ahí alguien decía, ¿es la realidad? No es ni bueno ni malo, solamente hay que entender las realidades. Por un lado tenemos zonas consolidadas, con ciertos servicios, a un valor de vivienda alto. Yo creo que esa fotografía es alrededor de la zona 14, si mal no estoy, la del lado derecho. Pero del lado izquierdo tenemos una gran oportunidad. ¿Qué es lo que vemos ahí? Vemos diferentes asuntos, pero tenemos que enfocarnos en cómo podemos cambiar esa realidad. Nosotros somos propensos a mucho riesgo climático. ¿Qué va a suceder cuando venga el siguiente terremoto? Que levante la mano, ¿qué va a suceder en Guatemala? No nos atrevemos ni siquiera a pensar qué es lo que puede suceder y por lo tanto nosotros tenemos que estar atentos a que cuando suceda eso tenemos que estar listos con un plan. Ese plan tiene que empezarse a ejecutar hoy. ¿Por qué? Porque toma tiempo. Si vemos realidades latinoamericanas muy similares, Perú, Colombia, les tomó 40 años para tener un sistema que va caminando. 40 años. El primer reglamento de vivienda prioritaria, que lo vamos a hablar aquí, que sacó la Municipalidad de Guatemala, levanten la mano los representantes de la MUNI de Guate, que gracias a ellos, por favor levanten la mano, ¿cuántos tenemos de la MUNI de Guate? Tenemos a varios. Gracias a la MUNI de Guate tenemos un primer reglamento que dio vida a posibilidades de vivienda a precios accesibles. Levante la mano alguien que no pertenezca a la Municipalidad de Guatemala, pero que sí representa municipalidades. Tenemos a Misco y Villanueva. Allí, Misco tiene su reglamento de vivienda prioritaria aprobado y Villanueva es un to-do. Pero después del 2019 han pasado 3 años de esos 40 que nos dice Colombia, que tenemos que empezar a trabajar para cambiar esas realidades. La vivienda, como les decía, predomina en las ciudades. Tenemos que migrar a tener soluciones de vivienda en suelo consolidado, porque la ciudad ya tiene servicios. Hay que aprovechar esos servicios. La sostenibilidad y el desarrollo sostenible se tiene que dar ya en las ciudades. ¿Qué tiene que proveer la ciudad? Infraestructura, equipamiento urbano, la movilidad, y sobre eso voy a hablarles un poquito de los proyectos que se han desarrollado.
y sobre todo espacio público, el equipamiento necesario para el esparcimiento de las personas. La vivienda es todo. Levanten la mano quienes son desarrolladores aquí. Tenemos alrededor de 10 desarrolladores. Y cuando uno se va con los gringos y le dicen ¿qué es lo más importante de la vivienda? Location, y location, y location, y sigue siendo location. Pero para los contextos latinoamericanos tiene que ser más que eso. Y ahí tenemos un círculo virtuoso de lo que tendría que tener. Pero para la realidad guatemalteca tenemos que hablar de cuota, no de valor de vivienda. Cuota. Más tarde habrá un foro de una de las primeras iniciativas de cómo esa cuota puede ser menor y llegar a mayores segmentos. ¿Qué oportunidades tenemos? Lo sabemos todos, el país es joven. En este salón no está representada la mayoría porque seguramente están estudiando, que bueno. Otros quizás no están estudiando y también tenemos que hacer en ese rubro de educación muchos asuntos. Pero la edad promedio del guatemalteco son 26.5 años. Y vamos súper acelerados, muy acelerados en esos términos de la creación de posibilidades para los que vienen detrás de nosotros. El proceso de urbanización, nosotros tenemos la tasa más grande de Latinoamérica en el proceso de urbanización, lo cual nos pone el reto de acelerar todos los proyectos en términos de preparar las ciudades para todas esas personas que van a llegar, no solamente de que hoy son jóvenes y niños, sino que también las personas que están en la parte rural de Guatemala. Para hablar específicamente de vivienda, tenemos acá una gráfica que se ha venido mostrando hace algunos años, que tenemos un déficit habitacional de más o menos 1.6 millones de viviendas. Este déficit habitacional se parte en todo el país, y ahí podemos ver cómo se parte. Pero tenemos que entender que hay dos tipos de déficit. El primero es el cualitativo, la calidad de la vivienda. La calidad de la vivienda. Y cuando vemos que en los centros urbanos las viviendas son deficitarias en cuanto a la calidad, empezando por los pisos que son de tierra, tenemos que tener acciones en conjunto. Aquí estamos, creo yo, la mayoría es sector privado, pero también tenemos representación de gobierno local. Tenemos que actuar para tratar de disminuir, que es lo más grande, 1.2 millones de viviendas hoy. Gracias a las remesas se ha venido deteniendo ese crecimiento del déficit cualitativo. Pero enfoquémonos en esa vivienda que va a suceder en los centros urbanos. Ese es el déficit cuantitativo de vivienda, la necesidad de las viviendas que tienen las personas hoy. Es un número, claro, es un número, pero léanlo como oportunidad. ¿Dónde está esa oportunidad? Donde hay personas se requiere vivienda. Vemos hasta abajo área metropolitana, 3 millones de personas. Ciudad de Verapaz es más o menos 700,000 habitantes. Y así, en todos lugares podemos encontrar la oportunidad de generación de vivienda, y tenemos que, como desarrolladores, entender la pirámide poblacional. Como país, esta es nuestra representación. Tenemos los segmentos A, B, C1, que representan el 2% más o menos de la población. Hay un segmento C2, que representan el 4% de la población. Y hay un segmento C3 y D1, que si sumamos el 50% del D1 y el 13% del C3, ahí tenemos la mayoría de guatemaltecos. Es decir, la producción de vivienda tiene que ser más o menos en esos porcentajes, porque allí es donde podemos determinar nosotros que estamos atendiendo las oportunidades que el país representa. Ahí vemos los ingresos, y si hacemos una matemática simple, pues sería más o menos 1/3 de esos ingresos tendrían que darse para la cuota hipotecaria de la vivienda. Para aquellos que son desarrolladores, este es el chivo. Ahí vemos los nodos regionales, la cantidad de segmentos que existen,
¿Cuál es la oportunidad? Quiero que se enfoquen en este C3 y en el D1. Ahí está la oportunidad del 60-65% de la producción de vivienda, con sus retos. Con sus retos que en el área del municipio de Guatemala empezó hace 3 años gracias al primer reglamento de vivienda prioritaria. Pero ya hay otros ejercicios que se están haciendo en nodos regionales. El resumen es este: la oportunidad está en todo el país. Si hablamos con las personas y les preguntamos, ¿usted quisiera tener una vivienda propia? Y salimos a la calle y vamos aquí al centro comercial, todo el mundo nos va a decir sí. 96% dice por supuesto, yo deseo una vivienda propia. Pero nos vamos a un tema de ilusión. Aquellos que realmente anhelan la vivienda es alrededor del 63%. Los que la desean se cae el 48%. Los que tienen la visión de que pronto van a hacer alguna acción es el 8%. Y los que ya accionan es el 4%. Veíamos anteriormente 96% decía que sí, prácticamente todos. Todos decían que sí. Pero solo 4% hace algo. Y ese que hace algo no hay que dejarlo ir. Porque si nos vamos otra vez a este segmento, el C3 y el D1, resulta que solamente el 35-40% de esta población puede calificar fácilmente, pero el otro 60% es informalidad. Entonces las acciones que tenemos que hacer es producción de vivienda, pero también soluciones financieras. ¿Quién nos acompaña aquí de banca? Tenemos que lograr que también la banca esté en este tipo de foros y que entienda. Ya hay ciertas iniciativas, pero no son suficientes para atender a la mayoría de la población, como vimos ese quiebre de la pirámide poblacional. Lo bueno es que nos acompañan aquí grandes desarrolladores como Don Hugo. Él sí sabe hacer viviendas y sabe perfectamente por qué se caen. Y entonces hay ciertas acciones que ya está la data, que nosotros ya tenemos esa oportunidad de conocimiento para poder cambiar las directrices del país en diferentes acciones planificadas en conjunto y con una visión. Cuando vamos a esos segmentos, el C3 y el D1, pues las respuestas de las personas de que qué significa tener una vivienda, pues es un pedazo de cielo. Todos tenemos diferentes cielos, ¿verdad? Pero para ella yo creo que se imagina algo fantástico. Cada uno de los aspectos que nosotros podemos ver en las oportunidades de ese desarrollo habitacional se tiene que ver reflejado en las ciudades. Pero tenemos que estar en consenso con una idea de trabajo. Lo que ven aquí es un contenedor de acciones que contiene la política nacional de vivienda, la actualización de la política. Hay una, pero hay que actualizarla. Hay 20 acciones identificadas con cierto consenso, de las cuales 4 ya son una realidad. Uno de ellos es la oferta de vivienda urbana a precios accesibles, vivienda prioritaria con el reglamento de la MUNI-Guate, la ley de interés preferencial, la ley de leasing, y tenemos la ventanilla única, que Luis seguramente nos dará la cátedra de qué significa la ventanilla única. Pero solo son 4 acciones, 4 acciones que han tomado tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues ha tomado tiempo. Si nos alineamos, podemos lograr que ese tiempo sea más corto. Nos quedan entonces ahí muchas para desarrollar y lograr esas 20 iniciativas en consenso a nivel político, y nosotros tenemos que empujarlas. ¿Para quién tenemos que generar la mayoría de la vivienda? Y otra vez vemos ahí ese triangulito famoso. Tenemos que tener las condiciones claras de estas personas. Si hablamos de que ganan alrededor de 4 salarios mínimos mensuales vigentes, pueden obtener relativamente fácil una vivienda.
pero abajo de 4 salarios hay que hacer acciones. Si vamos de 3 a 4 salarios mínimos, probablemente el privado, con diferentes directrices en retorno inmobiliario, pudiera suceder esa vivienda, pero si queremos bajar más y atender segmentos de 2 a 3 salarios, necesitamos incentivos, y esos incentivos ya se están dando a nivel municipal. Solo hace falta la parte de gobierno central, que sería llegar casi a ese un salario mínimo. Un salario mínimo. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer nosotros a través de los proyectos que vamos a ver rápidamente? Unir oferta y demanda. La demanda está. Hay un montón de personas que quieren vivienda. Estamos tratando de producir proyectos y que se junten estas dos piezas. Pero, claro, hay un entorno. Y dentro de ese entorno, pues hay leyes, hay normas, hay un marco macroeconómico que tenemos que entender. Las políticas como tal tienen que estar dirigidas a que este segmento tenga vivienda. Hay ciertos criterios y regulaciones que tenemos que darles para que sucedan tanto los proyectos como para que las personas puedan calificar. Al final de cuentas, tenemos que unir a todos los actores: gobierno central, gobierno local representado de acá, las personas con sus hogares, la banca, y el FHA es importantísimo. La institución del FHA es importantísimo para darle acceso a las personas, desarrolladores y por supuesto los constructores. Todo esto es una cadena completa que tenemos que lograr. Eso que están viendo aquí es apenas una respuesta. Veíamos dentro del plan de vivienda 20 acciones. Esta es una. Tiene que haber diferentes formas de producción de vivienda. Una de ellas es lo tradicional, un crédito hipotecario. Pero lo que se buscaba con este tipo de vivienda, a precios accesibles, los modelos urbanos de vivienda integrada sostenible, es que fueran desarrollos orientados al transporte. Y no sé dónde está Jeremy. Justo de los proyectos fantásticos que tiene la Municipalidad de Guatemala es el Transmetro. Y otra vez, levanten la mano quienes han usado el Transmetro. Por fortuna la mayoría. Y es súper exitoso cuando es hora pico. Uno llega antes del otro lado de la ciudad. Y el Transmetro va lleno y está conectando todos los sectores. Y lo único que hace falta es que se produzca vivienda a precios accesibles donde pasa el Transmetro, cerca de donde pasa el Transmetro. ¿Cuáles son las características de esta vivienda? Pues hay que regularla, por supuesto, todo se tiene que regular. Pero lo principal de acá es que esta vivienda no puede pasar de 91 salarios mínimos mensuales vigentes como precio. ¿Qué significa? Que las municipalidades están tratando de que la vivienda llegue a quien lo necesite. Y eso es positivo. Hay un tamaño estándar, se tienen que calificar a los compradores. Hay un tema con el parqueo, que si usan el transporte público, pues qué bueno, pero también tiene que tener la posibilidad, por un precio poquito mayor, de tener parqueo de moto o parqueo de vehículo. Estos son alguna distribución genérica de lo que pudiera ser vivienda a precios accesibles en el área metropolitana. Pero también veíamos que existe el segmento C3. De esto, resulta que el 15% de la población necesita este tipo de vivienda, y es muy similar a la que estábamos viendo previamente, solo que hay ciertas condiciones de mayor tamaño y por supuesto mayor precio. ¿Por qué? Porque está enfocado en un segmento un poco más alto, que es el segmento C3. Un poquito de cómo pudiera ser esta distribución arquitectónica, y vamos a hacer un resumen rapidito de los proyectos que se están construyendo o están en venta. Tenemos zona 1, zona 3, zona 6, zona 18, tenemos en Misco, tenemos en Villa Canales, específicamente en Boca del Monte. El arranque de Próspera en zona 3 acaba de suceder hace 2 semanas, 3 semanas, ahí gracias al apoyo de todas las instituciones de la Municipalidad de Guatemala. Más proyectos en Misco, y aquí hay un proyecto específico fuera del área metropolitana.
Este proyecto se llama Reserva Las Verapaces. Y cuando teníamos nosotros la hipótesis que se necesitaba vivienda en todas partes, pues aquí está el reflejo de que la hipótesis es una verdad hoy. 300 unidades habitacionales más o menos, ritmos de ventas de 14 viviendas al mes. Es decir, en todas partes se necesita vivienda siempre que esté a los precios adecuados y con los servicios y amenidades adecuadas. Vean, ahí se ven las fotografías ya de la fase 1 levantándose. Esto, nuevamente, como veíamos en la tablita del tamaño de la oportunidad en los segmentos y los nodos regionales, aquí es Cobán. Cobán, si lo sumamos también con Carchá, tiene alrededor de 500,000 habitantes, llegando a los 600. Y solamente se están produciendo 300 de 22,000 que se necesitan. ¿Dónde está el resto? Pero el proyecto nos da la cabida para decir es posible. Y se hacían análisis y nos decían las personas: yo quiero una casa, y yo quiero un patio, y que mi gallina, y etcétera. En efecto, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar entonces? ¿Nos vamos a seguir consumiendo lo verde de Cobán o vamos a hacer ese ordenamiento territorial? Esas se las dejo ahí. Proyecto exitoso en Cobán. Gracias a lo que sucedió, que empezó a suceder desde el 2018 y previamente con algunas ideas de política de vivienda, hoy se tiene un listado de proyectos. Ese listado de proyectos suma alrededor de 5,000 unidades habitacionales, 5,800. Unos en venta, otros en construcción, otros en plaza de planificación. Lo mostraba un poquito también el alcalde hace unos momentos. Pero esas 5,000 soluciones habitacionales nada más representan el ataque al 1.5% del déficit habitacional. Y entonces la responsabilidad es de todos nosotros. Para crear urbes adecuadas tiene que haber vivienda. Y tiene que haber vivienda en centros urbanos. Tiene que haber infraestructura para esa vivienda. Tiene que haber conectividad, tiene que haber equipamientos, parques, calles, ciclorrutas y etcétera. Esto, claro, logramos que las personas tengan vivienda, pero nos estamos quedando cortos. Y si hoy, área metropolitana, tiene oportunidad de 90,000 viviendas, ¿dónde van a estar el resto de viviendas para todo el país? Y sobre todo en el futuro. ¿Cuál es el impacto que ha tenido esta vivienda en las personas? Ahí vemos los ODS. Podemos hablar de los ODS todo el resto del día. Pero básicamente estamos construyendo ciudades y comunidades sostenibles. Le estamos dando calidad de vida a las personas porque los proyectos se están dando en los centros urbanos, en el periférico, en la Roosevelt. Zona 1, si vieran el de zona 1, había que detener a las personas porque todo el mundo quería vivir en la zona 1. Con esto entonces, si las personas tienen un activo en su propiedad, si las personas entienden que pueden pagarlo, se vuelven más ricos. Y no solamente estoy hablando de temas económicos, términos emocionales, lo que hay detrás de una vivienda es fantástico. Y por supuesto tocamos los temas de agua y energía, la equidad de género, y les quiero confesar algo, yo creo que todos lo sabemos, pero nadie lo dice abiertamente. Quienes logran que se compre una vivienda son las mujeres. ¿O no, don Hugo? A ver si coincidimos. Las mujeres son las que mueven el mundo. Y ahí está la señora: vos, es que mira, hay que pagar el enganche. No, que hay que pagar el enganche. Mira, ahí es que los niños, sí, yo cuido a los niños, pero vos anda a trabajar para pagar el enganche. Y si vieran los casos de las primeras entregas de vivienda, son fantásticos. Se está reduciendo el déficit, claro, se está reduciendo, pero es muy pequeño lo que se tiene, es muy pequeño. Necesitamos hacer más, pero pronto, porque si las personas no tienen ese sueño y accionan, entonces vienen otras industrias y le dicen: bueno, mira, mejor poner tu plata acá, pero esas otras industrias no sé si van a producirles patrimonio, no lo sé.
La calidad de vida. Y esta sí, todavía tengo unos minutitos, se las quiero contar. El primer proyecto que fue piloto, ojo, ¿verdad? O sea, a la luna no se llega a la primera. El primer proyecto, pues una señora muy responsable, las mujeres como siempre querían ver a dónde estaba yéndose su dinero. El dinero le enganche porque estaba en construcción el proyecto. Y entonces decían, no, es que ya no lo quiero pagar y es que ya no me alcanza. Entonces entra la señora y ni siquiera estaba terminado el apartamento modelo. Entra, pasa adentro y solo mira el apartamento y se queda callada, sin mentirles, por 20 segundos, solo viéndolo. Caminaba un poco y lo seguía viendo. ¿Y saben qué fue lo primero que dijo? Se valen aquí cualquier tipo de respuestas. ¿Qué fue lo primero que dijo la señora? Puchiga, qué tímido, muchacho, no, hombre. ¿Qué dijo la señora? La señora dijo, y tiene ventana. ¿En qué condiciones vivía la señora? Y gracias a ella fue la inspiración de todos nosotros, ¿verdad? Para seguir haciendo esto. Y decía, no, ahora sí, mi marido me va a decir que no. Qué bueno, ¿verdad? Entonces la señora, gracias a que tuvo esa experiencia, pudo decir, sí, yo lo puedo hacer, lo puedo lograr porque me gusta y tiene mejores condiciones a lo que yo estoy actualmente viviendo. Logramos esas ciudades que todos queremos, que no estén en el carro tanto tiempo. Y el tráfico, ustedes saben cómo está el tráfico. Pero si producimos esa vivienda súper alejada, entonces vamos a quitarle calidad de vida a las personas. Los análisis dicen, es que en el carro se pasa uno un mes al año. ¡Wow! Un mes, yo prefiero estar en un parque, andar en bicicleta durante unas horas y no estar en el carro. Este tipo de proyectos lo logran. Y por supuesto, el derrame económico de la construcción es fantástico. El desarrollador le paga al constructor, el constructor le paga al contratista, el contratista al albañil, el albañil le paga a la señora las tortillas, la señora las tortillas le paga al del gas, el del gas le pasa a su familia, etcétera. Hay un derrame enorme que está medido más o menos en 7 empleos por vivienda. Entonces, ¿qué significará esto? Con la línea de proyectos que se tienen, alrededor de 45,000 empleos. ¿Se requiere empleo en este país? Por supuesto. ¿En dónde? En todas partes, en unas ciudades consolidadas. Y por supuesto, hay ingresos en términos de tributos y también IUCI para las ciudades. Esto impacta positivamente en todo sentido. Tenemos áreas consolidadas de residentes. Si hay residencia, entonces hay menos violencia, mejores barrios. Y lo que sí está pendiente es un poquito la planificación. ¿Dónde tiene que suceder esta vivienda? Pongámonos de acuerdo, porque la oportunidad está ahí. Hay muchos retos pendientes, ¿verdad? No sabemos cómo contener el valor del suelo. No sabemos. Y eso es positivo, o sea, hay plusvalía, qué bueno. Pero tenemos que lograr no pasar de cierto precio. Conforme se necesitan y se construyen más proyectos, no solamente viviendas, se necesita infraestructura. Mejores calles de ciertas dimensiones, banquetas, servicios, alcantarillado, drenajes, agua, etcétera. Tenemos que lograr que las personas califiquen. Hay que llegar a ese 60% de informalidad que les mencionaba. De alguna forma tienen que calificar. Y también tenemos que optimizar esos tiempos de permisos para que la rentabilidad sea un poquito pues más fuerte, pero creo que Luis nos va a contar un poquito ahí de lo que se está haciendo. Y les agradezco mucho por su tiempo y gracias a todos por estar acá.